agradeciendo a Fátima y a Kadka por el apoyo que nos brinda en todo el tema de la plataforma, Fátima para poder coordinar toda esta presentación, y muy especialmente a Daniel, que desde Argentina nos ha dicho que sí inmediatamente. Ustedes saben que yo siempre, cuando nos unimos los líderes de todas partes del mundo, siempre les digo que el tema que me apasiona a mí y que el que siempre llevo la bandera es con el fútbol. Entonces les quiero contar que nosotros con Argentina tenemos una especie ahí de rivalidad de muchos años. Pero cuando se trata de llamarlos y convocarnos unos a otros para estos temas, estamos siempre, siempre, siempre unidos, siempre, siempre obtenemos el sí de respuesta para todas estas convocatorias que estamos haciendo. Así que te damos las gracias por tu tiempo, Daniel, te damos la bienvenida, le damos las bienvenidas a nuestros amigos de Argentina, de Paraguay, de Perú, de Honduras, de Costa Rica, de República Dominicana y de Puerto Rico. También, por supuesto, a todos los coalicionarios de Uruguay, del departamento de Maldonado y de Montevideo. Bueno, Daniel, el tema que nos convoca hoy es el tema de resiliencia en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, como estábamos recién comentando, en el mundo entero. Yo no recuerdo que, al menos la generación mía, haya vivido una situación donde el mundo entero esté involucrado en una situación como esta o de alguna otra manera. Así que es un desafío, creo, muy grande, no solamente para los países, sino también para los profesionales que tienen que intervenir en esta situación. Adelante, Daniel. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí estar acá y agradezco la invitación de Gladys. Como ella dijo, tenemos esta rivalidad futbolística, pero somos países hermanos. Y creo que bueno, es momento también, siguiendo esto, de que reconozcamos nuestra hermandad como seres de la misma especie, más allá de las fronteras. Así que también agradezco a Kadka y a estas coaliciones, que algo me ha comentado Gladys, y también, bueno, Roberto Moro, que me ha comentado algunas cosas, y que estén realizando esa tarea tan noble que es poder colaborar con su población, con su comunidad, y en este punto, bueno, poder compartir con ustedes algunas experiencias, conocimientos, saberes, y compartir este momento. También creo que es importante compartir este momento, así que muchas gracias por la invitación. Entonces, vamos a hablar de resiliencia. A ver, un segundo que puedo conectar. Ahí está. Y bueno, creo que ahí, desde esta brújula, es la orientación, ¿no?, que podemos tratar de buscar en este momento de tanto desconcierto. Cuando Gladys me hizo la invitación, la verdad que se me vino a la mente el recuerdo de una presentación y un trabajo que realicé allá en el 2005 sobre de la impotencia y la incertidumbre hacia la creatividad y la esperanza. En ese momento había desarrollado una organización y estábamos frente en los primeros tiempos, y en esos primeros tiempos del desarrollo de esa organización se presentó esta persona, Mariano, el Bubu, le decimos, a pedir ayuda.
Quiero contar esta historia porque esta es una historia que de alguna manera me puso a mí en el desafío, viniendo de trabajar ya a esa altura varios años en la temática de las adicciones, a tener que desarrollar un dispositivo específico para alguien que no solamente presentaba una problemática de consumo de sustancias, sino que también tenía asociada una problemática psiquiátrica. En el caso del Bubu, tenía una esquizofrenia. Entonces, este trastorno asociado, y siendo que en ese momento esa organización estaba en sus primeros tiempos, me llevó al desafío de tener que generar alternativas posibles de rehabilitación para alguien que se acercaba a la institución, que era muy pequeña, éramos muy poquitos, y venía a pedir ayuda y había llegado particularmente, la historia es muy significativa porque nosotros publicábamos en un diario acá del país que dábamos y brindábamos orientación, y él se acercó. Después de haber pasado por tratamientos fallidos y nunca habiendo tenido un diagnóstico claro de qué era lo que le pasaba. Su tía le dio ese recorte del diario y se acercó a verme. De ahí en más, desde el compromiso y la empatía que sentí frente al sufrimiento de Mariano, que se encontraba viviendo solo en un departamento, consumiendo diariamente y teniendo toda la sintomatología de su problemática psiquiátrica, y convocando a su familia, pude tener la posibilidad de llevarlo al primer paso del tratamiento, que fue su internación en una clínica para su compensación. Esto, en el 2005, fuimos con Mariano, luego de su rehabilitación, a recorrer la clínica. Eso tuvo que ver también, y es algo que quiero resaltar, que tuve que encontrar también estrategias resilientes y novedosas de interacción con esta clínica, que me permitió trabajar junto con ellos en la estabilización, para así garantizar que luego para el proceso de rehabilitación él pueda estar en continuidad con ese proceso. Y desde ahí fue que, bueno, ahí está con el enfermero, uno de los enfermeros que estuvo con él, pudimos estabilizarlo durante 3 meses y desde ahí que pueda ser derivado a su rehabilitación. Su rehabilitación se realizó en la modalidad de comunidad terapéutica integral, la denominé, al desarrollar una comunidad de saberes, disciplinas y conocimientos que fueron tomando forma en la posibilidad de brindar a las personas el reconocimiento de lo que necesitan. Muchas veces venimos como acostumbrados a leer o reconocer programas que pueden ser efectivos en algún contexto o en algún momento, pero a veces esos programas tenemos que tener cuidado en cómo lo vamos a implementar, porque podemos hacer sin quererlo, generar algún daño porque en el contexto o en el momento no es aconsejable aplicarlo. Entonces, de alguna manera, con Mariano lo que pudimos hacer es su proceso de rehabilitación junto con su familia, donde uno de los hechos significativos fue su reinserción familiar. Su madre pudo darle un lugar en su casa y actualmente convive con ella. Hablé hace 2 semanas con él y está muy bien y sigue con su proceso y con la posibilidad de que ha incluido su problemática psiquiátrica de base en su vida cotidiana, lo cual lo convierte en alguien resiliente, ¿no? Entonces, esta situación nos llevó a que uno de los desafíos que tuvimos también fue la creación de qué hacer frente a la necesidad de inclusión social y de posibilidad de reinserción social de una persona que tiene una problemática como la de Mariano, lo cual nos llevó a ir a un centro
se llaman los talleres protegidos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese tiempo me puse a buscar cuáles eran las alternativas y encontré que el único lugar en nuestro país que trabajaba en la rehabilitación psiquiátrica con talleres protegidos estaba ahí. Tengo poder de convencimiento, porque la verdad que pude convencer a la directora, dado que lo primero que me dijo es que si es adicto o no. Entonces yo le dije que en realidad el tema de su adicción no era la problemática de base de Mariano, sino que el tema es que necesitaba la rehabilitación por su problemática psiquiátrica, ¿no? Entonces pude convencerla y tuvimos un proceso de aproximadamente 2 años donde él se integró a trabajar en el taller de carpintería que favoreció completar su reinserción sociofamiliar y su reinserción laboral. Un poco el contarles todo esto tiene que ver con que una experiencia transitada donde en ese encuentro afectivo con Mariano y con su familia y el encuentro afectivo que se produce en los grupos es lo que produce las posibilidades, ¿no? Es importante que podamos reconocer los límites y aceptarlos para así ampliar las posibilidades. Creo que uno de los grandes problemas que a veces nos encontramos es que tenemos mucho miedo a reconocer y decir no puedo, tengo que buscar una opción, y eso nos impide generar ese espacio para encontrar alternativas potenciadoras de toda esa intención que capaz nosotros tenemos para ayudar a una persona. Entonces, vamos a hoy un poco para hablar e introducirnos en el aquí y ahora, de lo que estamos transitando todos, todas en este momento, que tiene que ver con la pandemia del COVID y los problemas y desafíos que nos trae. Por un lado nos trae el desafío del virus. El desafío del virus, este virus que se fue extendiendo y propagando desde fines del año pasado hasta ahora y que no para en su transmisión. La respuesta que se fue encontrando fue, por un lado, la cuarentena para enfrentar a las pandemias y la búsqueda de una vacuna. En este sentido, la búsqueda de la vacuna, los antecedentes que tenemos es que llevan bastante tiempo el desarrollo de una vacuna, lo cual nos pone en un viso de realidad de que la vacuna, por ejemplo, para el ébola llevó 5 años, la vacuna también para la gripe, la mutación de las distintas gripes también se va redefiniendo y llevó aproximadamente 3 años. Entonces, y hoy no tenemos una vacuna para el VIH, ante lo cual todavía. Creo que es importante tener conciencia y también reconocer esta limitación y que de alguna manera ser realistas con esta situación, de que va a llevar un tiempo, ¿sí? Que es posible, pero que va a llevar un tiempo. Luego tenemos este problema que se nos plantea que es la cuarentena, y acá es la situación que nos enfrenta a una situación de un evento traumático, dado que implica la pérdida de nuestra libertad. Lo podríamos definir que ha tenido como 3 momentos esta disrupción. En particular, una tiene que ver con cómo nos sentíamos antes de la cuarentena, otra cómo nos sentimos durante la cuarentena, y esto es las diferencias que tenemos los distintos lugares donde estamos habitando en este momento. Y otra es cómo imaginamos, digamos, el día después, ¿no?, de la cuarentena. Ante lo cual, creo que es importante que podamos abordar esto como un desafío, ¿no? De que esto vamos viendo que no eran 15 días, no eran 30. En Argentina ya estamos aproximadamente 108, 109 días de cuarentena, y ahora tenemos más, y la situación se abre y se cierra, lo cual también va haciendo emerger que en este sistema nadie estaba preparado para esto y nadie tiene el saber definido de qué es lo que va a pasar. Entonces nos
nos lleva a tener que gestionar la incertidumbre. La incertidumbre que también, bueno, en el tercer punto nos genera la disrupción del sistema con todas las consecuencias que está trayendo la cuarentena a nivel de lo económico, las proyecciones, las caídas, digamos, de las expectativas en los países, y también la disrupción en la emergencia de todas aquellas cosas que ya estaban dentro del sistema, pero que de alguna forma no eran tan visibles, ¿no? Como la gran pobreza, la falta de estructura, la falta de bienestar que estamos viviendo, ¿no? O sea, es una situación que puede ser vivido también, ¿no? Como se plantean que las cuestiones del trauma pueden ser una oportunidad. Entonces vamos a hablar de qué es el trauma. Antes de hablar de resiliencia, quisiera compartir con ustedes un poco qué es el trauma, porque me parece que es importante reconocernos como un organismo integral, ¿no? O sea, compuesto por un cuerpo, compuesto por una mente, compuesto por emociones, por percepciones, por un espíritu también, ¿no? O sea, un alma. Y que de alguna manera el choque traumático ocurre cuando experimentamos sucesos que representan una amenaza potencial, como es el tema del COVID, de lo que nos está pasando y todo lo que ello implica en este momento, y que trastornan nuestra capacidad de responder efectivamente, ¿sí? Voy a hablar de trauma desde un autor que desarrolló varios libros, desde su visión como etólogo y naturista, que es Peter Levine, y habla de la posibilidad que tenemos los seres humanos de sanarnos a nosotros mismos también. Entonces, frente a este evento traumático podemos experimentar tres respuestas. De alguna manera, una tiene que ver con luchar, respuestas desde el ámbito somático, otra es huir, y otra es paralizarnos. Y acá es la de paralizarnos, inmovilizarnos, culturalmente se la ve como cobardía, o sea, estamos como que recibimos ese mensaje de que no podemos parar, ¿no? O sea, no podemos estar paralizados, y frente a situaciones que amenazan nuestra supervivencia, son momentos que, y esto no nos pasa a los seres humanos, sino que pasa también en las distintas especies, frente a ciertas situaciones, hacerse el muerto, digamos, es una forma de sobrevivir. Pero después de esa situación, como nosotros podemos ver en el mundo animal, frente a situaciones traumáticas que también reaccionan, porque esto que estamos hablando tiene que ver con nuestro cerebro, la parte de nuestro cerebro más primitivo, esa energía en esa paralización tiene que poder ser descargada. Si de alguna manera esa energía no es descargada, es donde se generaría el estrés llamado estrés postraumático. Entonces la clave que tenemos es este don que tenemos como capacidad humana para entrar y salir del trauma, ¿sí? O sea, este don lo tenemos todos. El tema es que a veces pensamos que el punto es evitar el trauma, ¿no? Muchas veces en los procesos de tratamiento me consultan y me dicen, bueno, pero yo no quiero que me pase más esto. Y esa es una situación imposible. O sea, en realidad el tema es aprender a entrar y salir del trauma y no dejar que ese trauma se instale, se consolide y se convierta en un estrés postraumático, ¿no? En un trastorno. Entonces, vamos a ver un poquito esta respuesta de inmovilización. Como les decía, surge de una acción involuntaria que reside en la parte más primitiva de nuestro cerebro y sistema nervioso y no tiene control consciente. Acá les estoy tratando de señalar cómo, de alguna manera, es en el sistema nervioso más primitivo. Nosotros podremos hablar que tenemos tres cerebros, ¿sí? Uno que es el más primitivo o reptiliano, que tiene que ver con todo lo que es el tronco encefálico, las funciones vitales. Después tenemos
el sistema límbico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las emociones, el cerebro mamífero, y después tendríamos el cerebro humano o el neocórtex, que tiene que ver con todo lo que son las funciones superiores de las que somos conscientes, ¿sí? Entonces, hoy me acordaba de un ejemplo, por ejemplo, para esta respuesta de inmovilización y de descarga que es necesaria. Sufrí un asalto, digamos, un día dentro del auto y tuve una reacción totalmente involuntaria frente a sentir un arma apuntándome, de sacarme el arma de encima y poner a esa persona, digamos, quedé totalmente rígido sosteniendo el arma apuntando para el exterior. Lo cual, esa persona, para que yo lo pueda soltar, me tuvo que morder y pegar. O sea, lo que digo en esto es que se generan estas cuestiones que son respuestas somáticas y no conscientes, ¿sí? No es que uno no quiso estar consciente, no es posible ser consciente de esa reacción. Después de esa situación, bueno, estoy acá hablando con ustedes, esa persona se bajó, me apuntó el arma y me dijo que me iba a matar. Lo que yo hice en ese preciso instante fue salir corriendo y huir. Digo esto para que entendamos que esa situación de alguna manera tuvo una resolución en mí y no se convirtió en una situación traumática, ¿sí? Porque, bueno, uno puede ir generando también situaciones para superar eso. En otras personas, si de alguna manera no tiene esa posibilidad de resolución, sí podría generar, por ejemplo, no querer volver a salir a la calle o alguna situación que se instale, que puede tampoco ser consciente, pero que empieza a ser un síntoma debilitante de esa persona. Entonces es importante comprender el trauma, aprender a identificar los mecanismos que impiden su resolución y reconocer que nuestro propio organismo intenta curarse a sí mismo, ¿sí? O sea, nuestro organismo tiene esa propiedad de buscar curarse a sí mismo. Lo vemos, por ejemplo, con el tema del virus, como hay mucha gente que se recupera, gente joven con su sistema inmunológico, digamos, activo y demás, puede resolver más allá que no hay una vacuna, ¿no? O sea que nuestro sistema, tenemos un sistema inmunológico que ya nos va dando cuenta que realmente nosotros mismos nos curamos a nosotros mismos si colaboramos hacia nosotros mismos para lograr eso, ¿no? Bueno, entonces el foco es importante que no ponerlo en el evento que lo produce, sino cómo resolvemos ese evento, ¿no? Los animales salvajes muchas veces tienen una fluida adaptación. Vieron que muchas veces cuando algún animal vive alguna situación traumática o se le produce algo, de repente se levanta o tiene alguna amenaza, después hace como un sacudón, ¿no? Ese sacudón es donde descarga esa energía residual. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una memoria genética de ser una presa fácil. No somos una presa difícil para depredadores y en nuestra historia evolutiva pensemos que hemos tenido que escapar de distintos tipos de animales que podían comernos en un segundo. Y que los humanos también tenemos, desde nuestro neocórtex, podemos pasar por alto estos impulsos instintivos y nos quedamos congelados de miedo frente a la muerte. Este congelamiento es un mecanismo defensivo que tenemos que disociarnos y hacer como que no está pasando nada, pero dentro nuestro y en nuestro cuerpo puede estar pasando un montón de situaciones. Por eso es muy importante el reconocimiento de nuestro organismo en forma integral, desde lo somático, lo emocional y lo cognitivo. Y a consecuencia de esto se produce la creación de síntomas que con ese residuo de energía que no ha sido descargado ni resuelto, surgen síntomas debilitantes y alarmantes. Terminamos como víctimas del trauma. El trauma en sí mismo, Peter Levine nos plantea que no es una enfermedad, es un malestar y es posible, no es una sentencia de por vida, más allá que hayamos vivido un evento traumático y, como decir, no lo hayamos podido resolver en ese momento, se reabren permanentemente ventanas también, y acá podríamos hablar del concepto de neuroplasticidad, que es esta posibilidad que tiene nuestro cerebro de
de readaptarse y de superar esas cuestiones que pueden haber quedado grabadas en nuestra memoria. En cuanto a si nosotros generamos y reconocemos que tenemos esta posibilidad de hacer algo diferente para modificar nuestra vida y no quedar atrapados, digamos, en el trauma. Acá hay sentimientos a veces de desesperanza en relación a esto y tiene que ver con que a veces la definición de que la aliviación de los síntomas es a través de fármacos o terapias de por vida, o que en realidad es una cuestión externa que va a resolver el problema, lo que hace es aliviar síntomas, pero en realidad no va a la raíz. Y el punto es que podamos resolver esa situación traumática, y es ahí donde la resiliencia es nuestra herramienta. Y la clave sería que podamos reconocer nuestra vulnerabilidad emocional. Es importante que reconozcamos que somos vulnerables, y poder reconocer el temor, ¿sí? Cuando estamos con temor, y poder conectarnos también con nuestro cuerpo, que nos va a indicar en el cuerpo esa emoción, ¿no? O sea, no la va a reconocer. Pero si nosotros estamos solamente en el plano cognitivo, de alguna manera vamos a estar evitando y disociándonos. Y el trauma y la comunidad, en algunas culturas chamánicas se reconoce que el trauma afecta a toda la comunidad. En consecuencia se busca la curación no solo del propio miembro afectado y la comunidad en forma integral, lo cual viene de una interacción profunda y un apoyo y una cohesión social que se van generando en esas culturas más primitivas, ¿no? Estos conocimientos de la realización de los rituales, por ejemplo, son formas de liberación de esa energía que puede haber quedado traumática, no resuelta. Ellos tenían ese conocimiento y por eso esos rituales tenían este sentido de sanación propia para la persona afectada y también de la comunidad. Y en nuestra cultura somos de alguna manera víctimas de una actitud social aceptada, que es que la fuerza significa aguante. O sea, nuestra cultura nos transmite más una cuestión de resistir más que de generar estrategias resilientes. ¿No? Y de alguna manera esa resistencia se basa especialmente en dejarnos guiar por nuestra razón, puramente, donde pensamos que nosotros podemos salir ilesos de una guerra sin un solo rasguño, pero de alguna manera las respuestas incompletas a esta situación traumática, como por ejemplo la del COVID, si no podemos hacer consciente esto y ayudar a las personas a reconocerlo, puede estar dejando bombas de relojería a punto de explotar, ¿sí? Que van a explotar en alguna situación. Por ejemplo, alguien que pueda haber vivido alguna situación de ansiedad o algún temor, alguna situación traumática en su infancia, después capaz, muchos años después, se puede llegar a producir la reedición, la reactivación de esa situación traumática en una situación desencadenante, que puede ser, que liga a esa memoria traumática y esa energía no descargada anteriormente. Otro de los puntos antes de hablar de la resiliencia es la teoría del apego. Boris Cyrulnik, el padre de la resiliencia, un neuropsiquiatra ucraniano de origen, tomó mucho la teoría del apego para estudiar el tema de la resiliencia, y también hizo desde él esta reflexión acerca de lo que él había vivido en el Holocausto, y esa experiencia fue también muy motivadora para él para desarrollar sus conceptos y conocimientos. Y tomó la teoría del apego como la vinculación afectiva de carácter particular intensamente entre dos personas, la de Bowlby, y el objetivo fundamental es mantener la proximidad o cercanía en momentos de amenaza. La situación del apego, Bowlby nos plantea, y el estudio que él hizo fue muy relevante, porque
determinaba que la posición y la situación y lo vivido con el cuidador en los primeros años de la vida iba a determinar cierto tipo de conductas posteriormente, ¿no? Entonces depende si tenía un apego seguro, si tenía un apego inseguro, si tenía un cuidador que había motivado su experimentación y lo había acompañado, o había sido un cuidador, digamos, muy ansioso, o que había estado abandonado. Todas estas cuestiones es importante conocerlas, porque si una persona tuvo un apego seguro, va a tener más posibilidades de desarrollar capacidades resilientes que alguien que no ha tenido un apego inseguro. Entonces llegamos a la resiliencia. Bueno, acá estamos. Entonces resistencia no es lo mismo que resiliencia, ¿no? Una persona resistente o resistirnos es aguantar esa presión, digamos, con las fuerzas que nosotros podemos tener. Y muchas personas, digamos, resistiendo logran sus objetivos en la vida con mucho esfuerzo. Pero hay situaciones o eventos, como el evento del COVID, o situaciones que de alguna manera no les permiten ejecutar esta resistencia, no alcanza, queda limitada, y de alguna manera es donde empiezan a tener consecuencias, y bueno, toda persona, la resistencia y la resiliencia yo lo voy a denominar como dos puntos, estamos ahí, nadie es totalmente resiliente o totalmente resistente. Creo que yo todo el tiempo trato de ir mejorando, y creo que me guío por lo de resiliencia en la medida de lo que puedo, pero siempre surgen estas cuestiones resistentes, ¿no? Frente a los cambios, frente a lo que pasa. Entonces, Cyrulnik nos plantea que la resiliencia es esta capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. No dice evitar el dolor, sino transformar ese dolor, ¿sí? Si no transformamos ese dolor lo podemos tomar como sufrimiento, y de alguna manera el sufrimiento ya tiene que ver con una posición que nosotros tomamos, en lugar de actor resolutivo de lo que nos pasa, más desde un lugar de queja y impotencia, ¿no? Entonces, de la impotencia y la incertidumbre hacia la creatividad y la esperanza, en ese medio, en ese hacia, es donde se construye la resiliencia. Y una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Entonces, para definir algunas características de los seres resilientes, podríamos decir que aquellas personas resilientes tienen más introspección, o sea que no están solamente ligados a una cuestión cognitiva, sino metacognitiva, pueden integrar, sabe lo que le pasa, cómo le pasa, reconocer el presente y adaptarse. Son personas más independientes y reconocen, junto con la independencia, pueden ser interdependientes. Esto, digamos, es muy importante, ¿no? Porque a veces vamos entre somos dependientes o somos independientes, y en realidad cuando quedamos en alguno de los dos polos no podemos desarrollar nuestra capacidad resiliente. Están presentes y pueden alojar al otro con sus diferencias. Esto, considerar una humanidad compartida implica que no solamente yo me relaciono con las personas que piensan igual a mí, o que son de mi mismo grupo, sino que realmente puedo tener una apertura. Acá hay, en relación a esto, hay dos teorías en relación al altruismo. Una tiene que ver con el altruismo como acción hacia el otro, ¿no? Desde Richard Dawkins, en El genio egoísta, un libro que él escribió en 1976, plantea que en realidad nosotros somos altruistas con solamente los que son de nuestro grupo genético parentesco, nada más, y no con el resto de la humanidad. Después hay otra línea donde está Richard Davidson y otros autores que plantean que en realidad esto no es así, sino que somos seres que nacimos con bondad innata y buscamos una humanidad compartida.
Lo refiero a esto porque creo que es importante que una característica para poder desarrollar la resiliencia es de poder dialogar con todas las personas. Son emprendedores activos y con capacidad de autopoiesis. La autopoiesis es un concepto que desarrolló Humberto Maturana y Francisco Varela, dos biólogos chilenos, que lo que plantea es que todo organismo vivo puede autorreproducirse, autorregularse, y básicamente lo que nos dice es que nosotros tenemos la capacidad de transformarnos. Y ser creativos, utilizar el arte, ¿no?, para salir de las situaciones traumáticas también, poder utilizar esos caminos alternativos para la resolución del trauma y evitar que el trauma se instale como estrés postraumático, ser leales a sus principios y compasivos, y tener sentido del humor. Eso es una característica también de las personas resilientes. Y los pilares de la resiliencia, y acá me voy a detener un poquito para hablar de lo que tiene que ver con la empatía, el altruismo y la compasión, ¿no? Especialmente es importante que cultivemos la empatía. La empatía, digamos, hoy por hoy, a partir de la década del 80, del siglo pasado, hemos tenido muchos desarrollos a nivel de las neurociencias. Las invito a poder conocer y más sobre los avances, y se han descubierto, por ejemplo, las neuronas espejo, que hablan de esta capacidad nosotros que tenemos de poder vivenciar y sentir lo que está pasando a otro, especialmente si es de nuestra especie. Imaginen ustedes que están viendo una película, y en esa película pasa algo, ustedes resuenan y uno también siente esa situación. La empatía tiene que ver con estas neuronas espejo, y en esta empatía es como nosotros sentimos el universo del otro, cómo vivimos, lo podemos sentir ese universo del otro. A diferencia en el altruismo, está la empatía, digamos, como primario, pero el altruismo es cuando nosotros decidimos hacer algo en función del otro. Es el puente hacia el otro. Podemos ser empáticos, pero digamos no hacer nada en función de ese otro con el que nos relacionamos o que está sufriendo. Cuando desarrollamos una acción altruista, estamos en acción. Luego, otro de los pilares de la resistencia tiene que ver con poder establecer relaciones positivas, plenas y verdaderas, tener capacidad de resolver problemas y salir de la queja, desarrollar la autopoiesis, como recién decíamos, esta capacidad de poder nosotros resolver como organismo lo que nos va pasando y poder reproducirnos. Ese es el sentido de la vida, y seguir un propósito de vida. Esto es importante que podamos tenerlo en cuenta, de que tener un propósito en la vida y llevarlo adelante alimenta nuestras capacidades resilientes. La capacidad de ser trascendentes, de ir más allá de nosotros mismos y de tener en cuenta la tierra. La tierra en sí mismo, el cuidado de la tierra, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de todo lo que tiene que ver con nuestro planeta también. Entonces, yo quisiera acá, si podemos abrir un poquito a compartir, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar estrategias resilientes? ¿Qué es lo que ustedes, si consideramos que la resiliencia como un proceso dinámico, es un proceso dinámico que puede ser entrenado, ¿no? O sea, que puede ser entrenado a cualquier edad, quisiera saber si podemos compartir en este momento, y para ir cerrando, cuáles son las ideas que pueden surgirles a ustedes también en relación a crear estrategias resilientes para lograr esas características que recién les estuve presentando. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, bueno, soy de Maldonado, represento a la Asociación Civil Dr. Enrique Pérez Morat, y bueno, creo que
referente a lo que dice el licenciado, es nuestra manera de considerarnos útiles, colaborando en cierta forma con nuestros semejantes, ¿no? Ya sea en prevención del suicidio, prevención de enfermedades, y colaborando con la sociedad toda, en realidad, ¿no? Creo que desde ese punto de vista uno se siente útil y agradecido de poderlo hacer. Muy bien. Yo creo que es una de las cuestiones importantes que tenemos también que tener en cuenta los cuidadores o quienes estamos, digamos, es poder reconocer también esta situación que atravesamos y buscar prevenirnos de situaciones de empatía desbordante, la voy a llamar, ¿no? Uno, en esta colaboración, o sea, no es lo mismo seguir trabajando capaz en lo que veníamos abordando, o sea, la prevención de adicciones o el tratamiento, como si estuviera disociado de lo que pasa con esta situación de trauma. Por eso es importante, y ahí es donde apunto un poco la pregunta, es cómo podemos ayudar también de la mejor manera en este tiempo, donde el tejido social estaba muy lastimado, cuesta, hay muchos mecanismos de defensa que se ponen en juego, ¿no? El aislamiento, la disociación, mecanismos de proyección, hay muchas situaciones que ya se están viendo que va a haber mucha afectación en la salud mental de la población, por lo que creo que es una invitación a que podamos generar nuevos conocimientos y nuevas estrategias resilientes para dar cuenta a con quienes estamos colaborando particularmente, pero llevarles también la posibilidad de cómo aliviarse a sí mismos en este punto y que ellos desarrollen sus estrategias resilientes. En este punto, primero es importante que lo desarrollemos nosotros y que desde ahí podamos ir trasladándolo. No es un momento fácil, por eso la unión y la relación con otros es cómo se puede construir la resolución de este trauma universal que atravesamos. Yo les voy a contar un poquito cuál es mi propuesta, pero quiero saber un poquito antes la de ustedes. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola. Buenas tardes. Muchísimas gracias por gracias estas orientaciones. Soy Loadis Ureña, de República Dominicana. Hola. Sí, no tengo una pregunta, pero solamente quisiera compartirle una experiencia que nosotros tuvimos aquí en República Dominicana con relación a brindar ayuda a tantas personas que en este momento, aparte de vivir sus situaciones, ¿verdad? Con quizás el síndrome de abstinencia, enfermedades concomitantes, comorbilidad y una serie de cosas, se conjugó también con esta situación de crisis de la pandemia que definitivamente genera mucha ansiedad, angustia y desborda quizá la capacidad de la persona de poder lidiar con ella. Como trabajo en una institución pública, que es el Consejo Nacional de Drogas, nosotros desde el Consejo somos una institución creadora de políticas, o sea, no tenemos asistencia directa, sino que nos coordinamos con todos los sectores que están brindando ayuda para poder responder a las necesidades. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer un listado de todas las instituciones que por la situación del COVID estaban brindando cierto tipo de ayuda psicológica, de todo tipo para cualquier tipo de situación, no solamente de adicciones. El Ministerio de Salud Pública, los centros de tratamientos
nos coordinamos con muchísimos sectores y creamos una línea de ayuda con un teléfono único que prácticamente las personas solicitaban al centro la ayuda que necesitaba en términos generales, pero más enfocado a adicciones, y nosotros solamente derivábamos esa solicitud a los, vamos a decir, al lugar pertinente. Se creó también un grupo de psicólogos voluntarios que tuvieran expertise en abordaje de adicciones, y desde ahí también derivábamos aquellas personas que necesitaban asistencia psicológica por vía virtual, se le daba esa asistencia, y también en los centros ¿cómo se llama? Los servicios de autoayuda de Narcóticos Anónimos y de Alcohólicos Anónimos, pues también nos sirvieron a nosotros muchísimo, porque muchas personas que quizás tenían situaciones fuertes, pero en este momento no se podía ingresar a centros de tratamiento por la misma situación de pandemia, nosotros los derivábamos a esos grupos de autoayuda, y bueno, y la verdad fue que fue una coordinación bastante buena, de mucha sinergia, y que resultó beneficiosa para muchísimas personas que cada día nos llamaban, y siempre, por lo general, nos llamaban familiares, padres, madres, preocupados, un tío, un primo, casi nunca la persona que necesitaba la ayuda. Y nosotros realmente hemos venido haciendo un gran trabajo de mucha colaboración, y que ha resultado muy bonito y muy beneficioso para todas esas personas que se han visto en la necesidad de requerir ayuda en este momento. Bueno, Loadis, me alegra que te sientas contenta por el trabajo realizado. Creo que es importante la unión con la comunidad y entre organizaciones para dar una respuesta frente a esto. Yo capaz aprovecho lo que vos comentabas para contarles un poco qué es lo que me pasó a mí en este tiempo. Y una de las cosas que me pasó es que yo sentía que había cuestiones que tenía que conocer para poder ayudar en esta situación de pandemia, y que la atención iba a ser distinta, y que despertaban en mí cuestiones que bueno, necesitaba capacitarme más y encontrar alguna forma de contención que ayude a la contención y a la generación de estas nuevas estrategias resilientes en las personas. Yo me encontré con The Wellbeing Planet, que es una organización dirigida por la doctora Concha Pinós, y por eso el cómo. En ese método que ellos fueron desarrollando basado en las neurociencias somáticas, cognitivas y emocionales, junto con prácticas de psicoterapia contemplativa. Esto tiene que ver con el desarrollo de ejercicios meditativos muy precisos, que pueden ser utilizados, centrados en la persona y en la experiencia y los aportes de la neurobiología, de la emoción, del trauma y existenciales. Han desarrollado un método que realmente a mí me ha nutrido de herramientas para poder generar dentro de una terapia breve y una contención breve, tan solo con 20 minutos poder lograr que esa persona no solamente se la contenga a nivel cognitivo de la palabra, sino que pueda hacer una conexión con lo que está pasando en su cuerpo, en sus emociones, y junto con esto en su cognición. Sería un enfoque procesual de psicoterapia breve en emergencia integral. Entonces, esto es lo que yo recibí, me llegó, digamos, me anoté para formarme y colaborar con la institución también. Y bueno, de alguna manera me parece importante contarles a todos de que es importante que nos demos la posibilidad de generar este espacio y esos espacios
para crear nuevas alternativas terapéuticas. Creo que esta para mí fue muy novedosa, sigue en desarrollo y es muy abierta a la posibilidad de continuar desarrollándose. Así que bueno, si quieren en algún momento o a través de Gladys y demás contactarme y saber más de todo esto, desde ya encantado en poder compartir un poco más. Así que aprovecho para esto y no sé si alguien más quiere compartir algo o hacer algún comentario. Mi idea es un conversatorio, si podemos hacerlo. Marita, creo que Sí. estás... Ok. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También Hola Marita. Hola, ¿qué tal? También pertenezco a la Asociación Dr. Enrique Pérez Morat de Maldonado, Uruguay. Y bueno, más que nada era compartir una reflexión. Esto último que acaba de compartir el licenciado Daniel, es muy interesante por el tema justamente de lo que estamos demandados ahora, no solamente los procesos personales de las personas, justamente en su capacidad de desarrollar o no resiliencia, sino el desafío que tenemos ahora socialmente y los estados, ¿verdad?, para poder responder frente a esta pandemia, ¿verdad?, para responder en las emergencias, en lo que están sufriendo las sociedades, en lo que sufre alguien que se recupera del COVID, del SARS, y en los procesos que están haciendo las personas que viven en soledad o que viven aislados, todo este trauma de alguna manera social que estamos viviendo, ¿verdad?, a nivel mundial, que en algunos es más emocional, en otros lo económico supera lo otro, posiblemente los que son adictos a algo, o a drogas, ludopatías, posiblemente se agraven. Hay otras personas que en soledad posiblemente comiencen a ser adictas al alcohol, por ejemplo, a las pastillas para poder descansar. Es decir, creo que estamos demandados socialmente y como estados para responder a todo esto que nos está enfrentando esta pandemia mundial. Gracias, Marita. A ti. Sí, yo creo que ya un filósofo contemporáneo, Edgar Morin, el creador del paradigma de la complejidad, en uno de sus artículos en 2012 planteaba que estábamos en un Titanic, y de alguna manera este modelo donde está por delante el desarrollo económico, el desarrollo humano, ya es imparchable, no se puede seguir poniéndole parches, que tenemos que construir otro, que cuando hablaba de empatía, altruismo, estoy hablando también de la amabilidad, que es la unión entre ambas, y la ternura. Y creo que en ese video que les voy a compartir para que puedan ver, en esos niños uno se identifica, la verdad que cuando lo vi me emocionaba, donde no dudan si compartir o no, directamente lo hacen, lo cual si nosotros podríamos recuperar esa parte nuestra, de nuestra esencia, de nuestro ser, estaríamos resolviendo un montón de los problemas, que uno de los problemas grandes que tenemos es el hambre. Entonces, creo que, y capaz para ir terminando, y si quieren conversamos un poquito más, me gustaría, quería terminar con este mensaje de Víctor Frank, que de alguna manera nos habla de que a nosotros cualquier cosa podemos no tener, pero la elección de la actitud que vamos a tener es una decisión nuestra.
mi invitación es a que podamos animarnos a vencer, pero no vencer aceptando que tenemos temor, aceptar que podemos tener dificultades, reconocer que es importante que creemos, que seamos creativos y corramos los riesgos que implica la creación, ¿no? Cuando se crea un dispositivo, un método nuevo, como yo les contaba al inicio de Mariano, fue totalmente desde la incertidumbre, o sea, ¿no? De la impotencia, el sentir y el reconocer que no podíamos, yo no podía brindarle a ese ser algo que todavía no estaba desarrollado. Entonces me dediqué a buscar desarrollarlo. Y esto es un poco lo mismo. El punto es compartir que podemos desarrollar juntos lo interdisciplinario, la relación entre los saberes que cada uno tiene. Como decía recién una de ustedes que el nombre es difícil, Loadis, me parece que era, que se habían podido integrar. Me parece que el camino tiene que ver con esto, ¿no? De poder recuperar nuestra esencia. Así que bueno, si quieren alguien más comentar algo, desde ya me encantaría escucharlo. Y si les parece, me gustaría, si me permiten, hacer un ejercicio con todos ustedes como para terminar, de este método que yo les estuve contando. Virginia, le doy oportunidad, pero creo que... ¿O Delvis? Creo que no, Daniel. Creo que ya con eso. Okay. ¿Estamos? Sí. Bueno, si les parece, podemos hacer un pequeño ejercicio y después, si les parece, nos despedimos, si están de acuerdo. ¿Te parece, Gladys? ¿Gladys? Estás en mute, Gladys. Ah, ok. Ahora sí. Fátima. Sí. ¿Sí? Sí, me parece perfecto que podamos hacer ese ejercicio. No sé, Fátima, si en algún momento se pueden habilitar en la pantalla los rostros de las personas que están, porque sería buenísimo para el ejercicio de Daniel, si eso es posible, si no, bueno, lo dejamos para el final. Gracias. Perdón, Gladys, no entendí. ¿Cuáles personas? Si se puede ver por pantalla las personas que están participando. ¿Todas? Sí, porque es bueno para el ejercicio que va a hacer Daniel, que puedan estar. Bueno, ahí estamos entonces. Este es un ejercicio, digamos, que nos puede ayudar a buscar en nosotros mismos la calma y generar ese espacio para poder aliviar la herida que nos puede producir el trauma y estar más vitales y disponibles para poder ayudar también a otros. Entonces las invito a que puedan ubicarse en una posición cómoda. Ahí las estoy viendo, me encanta, ahí estamos. Que se puedan ubicar en una posición cómoda, ¿sí? Relajar los hombros, apoyen sus manos en su regazo, tratar de mantener la espalda recta y vamos a empezar a respirar, ¿sí? Profundamente y contar. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos y contamos 1, 2, 3, 4. Sostenemos y exhalamos. 1,
2, 3, 4. Llevamos la atención a la respiración y repetimos. 1, 2, 3, 4. Y exhalamos. 1, 2, 3, 4. Y sentí cómo te sentís cuando inhalás y recorres tu cuerpo. Ahora vamos a llevar la atención a nuestro cuerpo y recorrerlo y reconocer dónde está algún lugar de tensión, el trauma en nuestro cuerpo. Recorremos nuestro cuerpo, seguimos respirando y una vez que encontramos ese lugar, puede ser el corazón, puede ser el estómago, las rodillas, cualquier otro lugar de nuestro cuerpo, llevamos ambas manos y las colocamos suavemente, amablemente sobre esa zona y seguimos inhalando y exhalando y conectamos nuestra respiración con esa zona y empezamos a sentir el alivio. Nos brindamos consuelo y alivio a esa herida. 1, 2, 3, 4. Y a medida que vamos soltando esa tensión, esa emoción, y vemos y sentimos cómo se diluye y cómo cada vez que exhalamos, soltamos nuestros pensamientos, soltamos y aliviamos esa zona. Y sentí cómo te sentís cuando te brindas ese consuelo. Y se va diluyendo el trauma y se va y desaparece. Y ahora nota el espacio que hay entre tu respiración, entre la inhalación y la exhalación. Y en ese espacio reconoce tu capacidad. Imagina que en ese espacio empieza a emerger una rosa que empieza a brindar su aroma y sentí ese olor que inunda tu cuerpo con ese alivio que vos mismo fuiste generando. Ese alivio necesario donde sabés que tu herida está, pero que pudiste aliviarla un poco y que te podés ir preparando suavemente, valorando esta experiencia de reconocer tus capacidades resilientes, tu capacidad de darte consuelo Exhala, y valorarte. exhale, exhala, que tiene que tener tranquilidad. Entonces nos vamos conectando poco a poco para ir terminando con una sensación de bienestar para nosotros y para todos los seres
también. Agradecemos la experiencia y podemos volver amablemente reconfortados. Bueno, pueden abrir los ojos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Araceli. Agradecerte simplemente, digo, me encantó tu exposición, la charla y la oportunidad de haber estado compartiendo este rato. Me encantó la relajación también. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, invito a Gladys que nos dé un poquito más de detalles sobre el siguiente webinario que va a ser a finales de julio y muchísimas gracias, Daniel, por todo. Gracias a todos y que tengan muy buena noche y buen descanso. Y a disposición en lo que necesiten. Bueno, ¿me escuchan? Darte también las gracias a ti, Fátima, que siempre estás presente, apoyando desde por Carca, con esta diferencia de horario que tenemos, con este clima tan diferente, pero siempre estás ahí al pie. Loadis, no puedes aparecer así en cámara porque por estas partes del mundo hay 8 grados de temperatura. Déjame decirte que igual eso nos hace un poco aumentar la capacidad de resiliencia viéndolos a ustedes ahí con el calor. Invitarlos para la próxima conferencia también, pero antes quisiera decirte, Daniel, y a los demás participantes, de verdad tenemos todos un gran desafío en el trabajar a partir de tanta incertidumbre, porque siempre hubo en nuestros proyectos y en nuestros planes un margen para la incertidumbre, pero aquí el margen no es la incertidumbre, aquí es toda incertidumbre y poco o nada de certeza. O sea que es que nos tenemos que acostumbrar a una nueva forma de planificar y a una nueva forma de vida. Y que sinceramente nos plantea para todos un gran desafío, y esta cuarentena que en algunos países ha sido obligatoria, en el nuestro, gracias a Dios, no. Pero esto nos ha hecho tener un poco más de tiempo para nosotros, para pensar, para reflexionar, para reencauzar y para detenernos un poco en ese ritmo que creo que no había uno de todos los que participamos que no estuviéramos viviendo esta vida tan, pero tan acelerada. Así que yo creo que la oportunidad más grande que le veo a todo esto es esa oportunidad de haber parado y de haber podido mirarnos nosotros cómo veníamos llevando nuestra vida y cómo es que a partir de ahora podemos construir espacios y una vida mejor, más sana y más saludable para todos. El próximo seminario es el 30 de julio, jueves 30 de julio. Estará nuevamente Roberto Moro desde Argentina, y la temática será los nuevos desafíos en políticas públicas de prevención en medio de esta pandemia, ¿no? Que ya no serán evidentemente las mismas estrategias de políticas públicas que se llevaban cuando estábamos viviendo la otra normalidad.
Muchísimas gracias a todos los que participaron y los esperamos entonces para el jueves 30 de julio. Y Daniel, nuestro compromiso, las personas quieren seguir avanzando después en ese tema que nos has planteado, desde ya te comprometemos y bueno, podemos Gracias. hacer otra reunión. Muchísimas gracias a todos. Y a Bueno, todos. muchas gracias, muy amables. Y bueno, voy a estar el 30, así que nos vamos a volver a ver. Ah, buenísimo. Me encantó. Bueno, muchas Muy gracias. amables, muchas gracias. Gracias, Fátima. Abrácense. Hasta Los luego. abrazo. Chao. Chao, gracias. Gracias.